¿Te has preguntado alguna vez cómo llegamos a convertirnos en un organismo plenamente desarrollado a partir de un par de células, un óvulo y un espermatozoide que un día decidieron unirse? Pues nuestro crecimiento y nuestro desarrollo dependen exclusivamente del crecimiento y multiplicación de nuestras células. Y como imaginarás, este proceso es bastante complejo y está sumamente regulado. De hecho, cuando el crecimiento y la multiplicación de nuestras células se descontrola, las consecuencias son terribles. Quédate, que te vamos a contar en qué consiste este proceso y cómo se regula. Además, te vamos a contar qué tiene que ver uno de los científicos más importantes de la historia en este campo con uno de mis superhéroes favoritos, Spider-Man. Para empezar, quiero que tengas presente la idea fundamental que hay detrás de todo esto de la división de las células. Y esa idea es que todas las células provienen de otras células. Ya lo sé, a lo mejor no es una idea excesivamente brillante, de dónde van a venir si no, ¿no? Pero es que durante buena parte de la historia esto no ha estado nada claro. De hecho, se pensaba que las células podían generarse a partir de un material amorfo, o mejor aún, de la nada, por generación espontánea, pura magia. Pero a mitad del siglo XIX, un médico alemán llamado Rudolf Virchow desterró definitivamente esta idea. Como pasa muchas veces en ciencia, Virchow llegó a esta conclusión inspirado por otros muchos trabajos que ya apuntaban en esta dirección. Pero fue él quien finalmente formuló aquello de omnis cellula et cellula. Toda célula proviene de otras células. Y esto es así siempre, independientemente del organismo del que estemos hablando. Plantas, animales, bacterias. Es cierto que el proceso en diferentes organismos va a ser diferente. Es decir, en bacterias, por ejemplo, el proceso de división celular es bastante sencillo y se conoce como fisión binaria. Pero incluso este proceso tan sencillo que se da en bacterias, tiene que controlarse de una manera muy estricta y cumplir con una serie de pasos. Concretamente, 4. Crecimiento de la célula, duplicación de su material genético, ADN, separación de las dos copias de ADN y separación de las dos células hijas. Como te decía antes, en nuestras células, aunque también se dan estos pasos, el ciclo celular es bastante más complejo. Pero vamos a desmenuzarlo. Para empezar, podemos dividir el ciclo celular en dos etapas. A una de ellas la llamamos interfase y a la otra la llamamos fase M. A su vez, la interfase, que es la fase en la que se produce el crecimiento de las células y la duplicación de su ADN, se divide en otras 3 fases. Son la llamada fase G1, fase S, fase G2. En la fase G1, la célula crece hasta alcanzar un tamaño óptimo y esta es la etapa más larga y más variable. Fase S, o fase de síntesis, es la fase en la que se duplica el ADN. Y la fase G2 es la segunda etapa de crecimiento. Es algo más breve que la G1 y en ella, además, se van a sintetizar algunos elementos fundamentales para la siguiente etapa. La fase M, en la que se producirá la división celular. Esta fase M es la que menos tiempo ocupa de todas, pero también es la más compleja. En esta, todos los componentes celulares tendrán que dividirse en dos para formar dos células nuevas e independientes. Fase M, a su vez, también se puede dividir en dos procesos. Por un lado está la mitosis, en la que se reparte equitativamente el material hereditario, el ADN, y que sucede en 4 etapas diferentes. Y por otro lado está la citoquinesis, que consiste básicamente en la separación del citoplasma para, ahora ya sí, dar lugar a las dos células hijas. Todas estas etapas están súper reguladas. Para la célula es fundamental verificar que se cumplen todas las condiciones necesarias antes de pasar de una fase del ciclo a otra. Y en este control del ciclo celular juegan un papel importantísimo dos tipos de proteínas llamadas ciclinas y CDKs. Estas dos proteínas forman un complejo que va a modificar a otras proteínas mediante una reacción química llamada fosforilación. Y es este proceso el que en última instancia determina el avance o no de la célula en el ciclo celular. Como podrás imaginar, la pérdida del control sobre el ciclo celular puede tener unas consecuencias nefastas para el organismo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en células cancerosas, donde hay una proliferación no programada y una alta inestabilidad de todo el genoma. Por eso, el papel de las ciclinas y de las CDKs es vital. En el año 2001, los británicos Tim Hunt y Paul Muse y el estadounidense Leland Harwell
Ganaron el Premio Nobel en Fisiología y Medicina por su descubrimiento de la ciclina y de la CDK. Por cierto, Hahn confesó años después que le puso el nombre de ciclinas a las proteínas que había descubierto no porque su presencia en las células fuera cíclica, como todo el mundo pensaba, sino porque él, que era un gran aficionado al ciclismo, veía cierto paralelismo entre el comportamiento de las proteínas y el suyo como ciclista. Por cierto, en el año 2015, este investigador, Tim Hahn, tuvo que abandonar su puesto como profesor honorario en la Facultad de Ciencias de la Vida del University College y tuvo que hacerlo por unas desafortunadas declaraciones machistas que realizó en una charla en Corea del Sur en las que venía a decir algo así como que las mujeres no deberían trabajar en el mismo laboratorio que los hombres. Tras esto, tuvo que dimitir, y es que, como decía el tío Ben a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.